una de las actividades, un ejemplo de las actividades que se trabajan en la comprensión de lectura. Obviamente ya hay textos un poquitico más estructurados para los estudiantes. Aquí, en este caso, también se está incorporando un concepto que es la rima, que por supuesto cuando ya se van a trabajar como todo el tema de textos líricos. Y acá hay algo importante que yo estoy segura que Luisa ha sido muy enfática en eso sobre la conciencia fonológica. ¿Sí? La actividad que se propone es que el estudiante trate de asociar el nombre de la imagen con el que rima, ¿sí? Entonces ahí no les estamos, como ustedes se están dando cuenta, no les estamos dando solamente elementos gráficos, sino elementos también de imágenes que le ayudan a ellos en ese proceso de la lectura, ¿sí? La comprensión oral, que también obviamente es tan importante. Aquí, en este ejemplo en especial, vamos a encontrar un recurso que se tiene asociado, uno de los recursos de los podcasts que se tienen ellos. Entonces, los estudiantes van a tener la oportunidad de escuchar esos diferentes textos y a partir de esa escucha, pues hacer todos los ejercicios planteados. ¿Sí? Entonces, el primer texto, cuando lo dicen ahí, la pregunta es, por ejemplo, el texto ¿a qué corresponde? A a un trabalenguas, a un poema, a una canción, ¿sí? Entonces la idea es que los estudiantes a través de estas actividades, pues además de que tengan un buen nivel en la comprensión desde la escucha o desde lo que están en ese momento escuchando en el audio, valga la redundancia, los estudiantes también tengan la posibilidad de dar unas respuestas asertivas, ¿sí? Y buscar elementos dentro de dentro del mismo recurso, ¿m? Dentro de lo que se está planteando. Técnicas de estudio, como ya lo hemos mencionado, pues aquí se van a trabajar algunos temas muy sencillos, muy obviamente propios de la edad, ¿sí? Donde los estudiantes puedan empezar en su proceso de aprendizaje y sobre todo el aprendizaje autónomo, que es lo que hemos venido diciendo. Entonces yo mismo soy responsable de mi espacio, yo mismo soy responsable de mis condiciones, ¿sí? Obviamente como son niños, uno esperaría también ir generando en ellos esos hábitos que finalmente van a ser los que sean lo diferente en que logren o no logren esas metas de aprendizaje propuestas, ¿sí? Entonces, aquí el tema es, por ejemplo, la organización del tiempo, que es tan importante porque los niños también tienen que aprender a entender que todo tiene un espacio y un momento. Entonces, también cómo soy de riguroso al levantarme, en qué condiciones debo estar dispuesto para estudiar, sí, qué debo tener yo, sí, para poder empezar, no sé, el tema de las tareas, sí. Por ejemplo, como hemos mencionado en algunos momentos, la misma pandemia nos dejó muchísimos aprendizajes. Perdón, discúlpenme. Nos dejó muchísimos aprendizajes y entre esos la posibilidad de que los estudiantes estuvieran completamente dispuestos a el aprendizaje. Entonces, tuvimos la experiencia de que muchos niños y muchos papás promovieron esos hábitos independientemente a que el espacio fuera la casa, ¿sí? Entonces, es diferente cuando un niño se levanta o los papás lo levantan, luego le ponen el uniforme, le dan desayuno, lo llevan a la ruta o lo llevan hasta el colegio y el niño queda dispuesto porque físicamente las actividades desarrolladas lo han preparado para ese momento. Sin embargo, por ejemplo, cuando tuvimos el proceso de la pandemia, el niño se levantaba y muchas veces se sentaba en pijamado, no se había cepillado los dientes, no se había lavado ni la carita, ¿sí? Entonces, independientemente para ciertas actividades, y eso es lo que le queremos decir a los niños a través de estas técnicas de estudio, independientemente para poder aprender, tienen que estar las condiciones dadas. ¿Sí? Y ellos deben ser conscientes desde sus primeros pasos en el proceso escolar, ¿sí? Algo que quiero resaltar es que las técnicas de estudio son un diferencial que ha mantenido la editorial Mm, y que quisimos también mantenerlo porque cobró muchísima más importancia, como lo mencionaba Claudia, luego de la pandemia. Entonces es un diferencial que debemos resaltar bastante para los libros primero avanzado hasta quinto, porque en el inicial de pronto hay algunos tips y algunos ejercicios, pero digamos que la sección como tal no estaría. ujú. Vamos nuevamente, retomamos Cátedra de la Paz y pues
sobre todo en las edades más pequeñas, porque también, bueno, no sé, digamos, algunos contextos cambian, pero también tenemos niños, muchos hijos únicos, ¿sí? Luego las habilidades sociales, solamente el espacio donde ellos tienen la posibilidad de rescatarlas es en la escuela, en el colegio, el interactuar con sus compañeros, con adultos, ¿sí? Entonces aquí también en Cátedra de la Paz, obviamente atendiendo los lineamientos que nos han dado con respecto a esa cátedra, valga la pena porque realmente lo han denominado así como una cátedra que debe trabajarse de manera articulada o transversal con otras áreas. Entonces aquí la idea es que los niños desde muy pequeños pues se enfrenten a las diferentes situaciones cotidianas, desarrollen las habilidades para la resolución de las mismas y sobre todo que tengan una postura clara frente a cada una de ellas. ¿Mm? Y también, digamos que articulándolo con el gran propósito y la gran habilidad de comprender, pues el niño aprende a leer eh, gestos, reacciones, ¿cierto? ¿Cómo identifico yo si mi profesora está brava, si mi compañero de pronto se ve triste? Entonces, también ahí estamos leyendo otros tipos de textos, pues a través de la Cátedra de Paz y de esta lectura que necesitamos todos para poder convivir y tener unas competencias ciudadanas. Hay una cosa adicional que muy seguramente también es inquietante para algunas personas, algunos profesores en algunos colegios, y es algo que se ha venido incorporando, que es lo del tema del desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes, que justamente esa es la palabra, digamos, la técnica para lo que Luisa está mencionando. Cuando un estudiante aprende a conocer sus propias emociones, aprende a reconocer las emociones del otro, las gestiona adecuadamente y ahí es donde el estudiante realmente le da un manejo adecuado a sus emociones. O sea, no existen emociones ni buenas ni malas, ¿sí me entiendes? En una época a nosotros nos decían, pero usted no tiene por qué estar triste. O coloquialmente a veces se le dice a los niños, es que los niños no deben llorar, ¿sí? Entonces, eso no es realmente lo que uno espera que el niño entienda que hay estados de ánimo que él debe aprender a conocer en sí mismo y en los demás y así mismo los pueda manejar. O sea, yo tengo derecho a enojarme, ¿sí? Pero yo tengo que aprender a manejar el enojo y tengo que a proyectarme de una manera diferente. Entonces eso también ayuda y nos apoya. Ustedes dirán, pero el español, estamos metiendo el tema de la inteligencia emocional totalmente. Español debe ser un área que permee otras áreas. O sea, nosotros tenemos la posibilidad desde los procesos de la comprensión y de la lectura que los estudiantes se desenvuelvan en diferentes ambientes y sea pues lo que debe ser, una educación, una formación integral, ¿sí? O sea, pensar al ser humano y al estudiante desde todas sus posibilidades personales y sociales. ¿Mm? Y la prueba saber, que ya obviamente se las hemos mencionado en varias oportunidades, vuelve a tener como esa estructura que veníamos trabajando en los otros libros, ¿sí? Muchas, yo diría todas, tienen una lectura inicial, ¿sí? Y de a partir de ahí, pues permite que ellos hagan unas interpretaciones o unas comprensiones desde lo literal, desde lo inferencial y desde lo crítico. Y también algunos elementos, pues por supuesto que hemos trabajado desde la parte de adquisición del lenguaje, que necesitamos que ellos vengan acá y lo retomen. ¿M? Y desde el conocimiento de la lengua. El plan lector, como ya los mencionamos, 2 sesiones. Listo. Pongan mucha atención porque ahorita ya casi estamos terminando y vamos a, como somos poquitos, podemos hacer aquí una muy buen ejercicio de preguntas y respuestas. Entonces, muy atentos, estamos terminando. Igual vamos a tener una actividad igual a la anterior, con el mismo tiempo, todo. Entonces, para que ustedes pues ya tengan como esa claridad. Volvemos nuevamente al libro, a la cartilla, que en este caso no solamente se llama producción, sino también, como les mencioné al inicio, tiene la adquisición del código escrito porque aún no ha parado ese proceso. Y si regularmente el estudiante hizo una transición normal en el jardín o en el... Acá
en adquisición del código escrito, pues tenemos también un componente de producción oral en el que el estudiante va a desarrollar su Gracias. habilidad para expresarse y también para producir textos un poquito más complejos que en el inicial, Ujú. no mucho, pero sí. Y acá quiero hacer un paréntesis también, y es que nosotros consideramos también, y lo tuvimos presente, para el libro de segundo hay una sección que se llama Juguemos y Repasemos. Y aunque nosotros no tengamos un eje en segundo que se llame adquisición del código escrito, sí tenemos una sección de repaso muy importante que nos permite articular primero con segundo. Entonces, en segundo, hay unas páginas que ustedes vieron que son de ejercitación para que el niño recuerde, porque todos esos aspectos de fonética, bueno, de escritura de trazos, que son importantes y que obviamente no se consolidan completamente en un año, sino que hay que seguirlos desarrollando. Entonces, en esa sección de juguemos y repasemos, articulamos el primero, tanto inicial como avanzado, con el resto de la serie. Entonces, para que no los veamos como completamente aislados, que tienen algunos elementos diferenciales, sí, pero allí está este canal de articulación. Ahí Ujú. para que tengamos ese Gracias, ejemplo. gracias, Luchi. Es que tuvimos acá un sonido exterior que me estaba como ya, aquí como interfiriendo. Entonces vamos a la adquisición del código escrito visto desde el libro avanzado. O sea, acá ya no vamos a tener el desarrollo de todas las palabras, o sea, de todas las letras una a una, porque se supone que ese es un proceso de lectoescritura que ya ellos agotaron en un nivel previo, en un grado previo que pudo haber sido el transición. Como les mencionaba, este primero sería el primero tradicional para un estudiante que ha tenido la escolaridad esperada, digamos, ¿sí? Entonces, en este de adquisición del código escrito para el avanzado, pues espera que por supuesto los estudiantes hayan desarrollado esa conciencia fonológica que les hemos hablado y les hemos mencionado tanto, que tengan un conocimiento clarísimo del alfabeto, por eso una de las primeras actividades es la que se está proponiendo nuevamente el reconocimiento del alfabeto y algunas actividades también iniciando son justamente para tratar de recuperar esos conocimientos previos que los estudiantes tienen ya desde la estructura de las palabras como tal. ¿Sí? Y además, pues tengan esa posibilidad de adquirir ese vocabulario nuevo, sobre todo el relacionado con las combinaciones, ¿sí? Para que ustedes sepan, digamos, cuál es el alcance de eso. Y como lo mencionaba Luisa, se haga ese proceso de ese hilo conductor entre todo el proceso de lectura y escritura, entre un primero normal y el segundo. Por eso el único libro que tiene Repasemos y Juguemos es segundo, el único, porque ahí es donde necesitamos que realmente se pueda verificar y se pueda consolidar, digamos, la formalidad del proceso de lectura y escritura. ¿Sí? Para que no sea una cosa recurrente en los estudiantes, o sea, que tengamos que estarlo repitiendo y repitiendo, y usted, ¿por qué? Porque no aprendió las consonantes, usted tiene errores en las combinaciones, ¿sí? Entonces, la idea es que a partir de eso se tenga la certeza de que el proceso se llevó a cabo correctamente. Tenemos el tema de la producción escrita, entonces a través de este eje, por supuesto, se están proponiendo diferentes actividades para que los estudiantes puedan empezar a comprender y a reconocer las diferentes estructuras de textos, que todos, por supuesto, sabemos que deben ser, pues que la estructura de los textos es organizada, está relacionada entre sí y además tiene una secuencia, que era lo que mencionábamos antes y que lo hemos estado, digamos, recalcando durante la charla. ¿Sí? Entonces el estudiante ya puede empezar a escribir, pero tiene que tener en cuenta la estructura de los textos de acuerdo con sus condiciones y sus características. Entonces, en este caso, el ejemplo que estamos poniendo es, le estamos diciendo al estudiante que escriba un texto instructivo. Un texto instructivo, pues es lo que te dice que tienes que hacer paso a paso para cumplir una tarea o realizar algo. Entonces, aquí les estamos diciendo desde su propia experiencia, elige uno de estos dos juegos. O sea, yo creo que todos los niños han jugado escondidas y han jugado congelados. Y si no, pues nos toca explicarles, ¿sí o no? Para que los niños sepan más o menos. De hecho, una profesora muy juiciosa o muy recursiva podría haber hecho una actividad previa de experiencia a los niños, entonces vamos al parque, hemos jugado los dos juegos y ya después yo los tengo, ya jugué con ellos a escondidas y jugué congelados y ya los traigo al salón y ya desarrollo esta actividad que sería un elemento que por supuesto lo pondría mucho más en contexto y sería mucho más enriquecedor para los estudiantes porque tendría significado
significado, que es lo que también se busca, que el aprendizaje pues sea pues realmente significativo. Entonces ya tenemos los dos juegos y el estudiante escoge el nombre, no necesariamente se tiene que llamar así, él le puede poner el nombre que él quiera, él ya pueda que no le quiera, escogió escondidas, pero no lo quiera llamar así. Yo le podría decir, no, es que lo puedo llamar, no sé, a que nunca me vas a encontrar o a que no me encuentras, sí, o algo así, ¿no? Entonces uno trata de traer a ellos, evocar con ellos la posibilidad de que sean creativos, ¿sí? Que también es un elemento importante dentro del proceso del proceso de producción escrita. Y empezamos a escribir las instrucciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Para poder jugar, no, pues tenemos que distribuirnos en grupos, no sé. Después tenemos que indicar cuáles son las reglas de juego, dónde son los lugares posibles para esconderse, en qué perímetro vamos a estar o en qué área, bueno, todas esas cosas. Y el niño tiene que ir haciendo poco a poco, respetando la estructura de este texto en especial, pues hacer la escritura correspondiente. Vamos a la producción oral. Entonces, acá nosotros, pues obviamente, y esperamos que los estudiantes puedan también desarrollar las diferentes formas de producción oral en las que pues se presenten ellos, si sean capaces de decir, mira, de hecho esa es una de las primeras actividades que como soy yo, que hago, que me gusta, o sea, que además que uno sabe a veces que está muy relacionado al tema de cómo yo hablo, como yo escribo, ¿sí? O sea, esas cosas, esas dos habilidades no pueden estar separadas. Uno podría detectar muchos elementos, muchas fallas de la escritura desde la oralidad. El tema de expresar sus propias ideas y las opiniones utilizando un vocabulario, el vocabulario que ya aprendieron, pero además el que ellos conservan por contexto. Como lo mencionaba Luisa, nosotros pues tenemos una tradición oral muy importante, ¿sí? Entonces los estudiantes pues tenemos que rescatarla y los estudiantes tienen que aprender a hablar, tienen que aprender a exponer, tienen que pararse frente a la gente, tienen que poder expresar sus ideas sin necesidad de entrar en conflicto, ¿sí? Y sobre todo utilizar mucho vocabulario. ¿Sí? Entonces, la dialéctica se va alimentando desde el aumento del vocabulario de las personas. Por eso la gente dice que entre un tema lee, mejor habla, ¿sí? Porque uno tiene muchos más elementos para poder incorporar a su propio discurso. Entonces, bueno, acá tenemos el ejemplo. Yo trato de rescatarles ahí el ejemplo para que no se pierda pues el propósito. Ahí estamos hablando sobre el diálogo, ¿sí? Entonces, sobre qué nos gustaría hablar, porque eso también es cierto, o sea, bueno, porque es que a veces los profesores somos muy limitados. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre el cambio climático. Entonces ya le cortamos la posibilidad al estudiante que sea el propositivo, ¿sí? Que también es otra cosa importante, y sobre todo desde la posibilidad de que yo tenga que proponer el tema o lo pueda sugerir o podamos tener diferentes, una gama más amplia de diálogo, pues digamos los resultados pueden ser mejor y más enriquecedores porque vamos a escuchar diferentes propuestas de temática para el diálogo. Eh, También en la segunda pregunta, cuando decimos, por ejemplo, con cuál de tus familiares te gusta conversar más, uno también ahí podría incluso detectar muchísimos elementos que suceden en la familia, con quien tengo más empatía, ¿no? Yo hablo más con mi mamá, hablo más con mi papá, o si definitivamente el niño dice, no, yo no hablo con nadie, entonces uno se empezaría incluso a preocupar, ¿no? Entonces también es una oportunidad para leer entre líneas a los estudiantes, ¿sí? Y el por qué está presente en muchos, tanto en la producción oral como en la producción escrita, porque siempre tratamos de que el estudiante justifique su respuesta. ¿Sí? O sea, si yo digo a mí no me gusta, pero ¿por qué no te gusta? O sea, escuchaste un texto, escuchaste un cuento. ¿Qué te gustó del cuento? No, no me gustó nada. Pero ¿por qué no te gustó nada? O sea, ¿qué fue lo que específicamente no te gustó? ¿Sí? O sea, tratar de que ellos sean amplios en sus respuestas y sobre todo críticos al momento de evaluar una propuesta de lectura. El conocimiento de la lengua, como lo mencionó Luisa en el anterior, es la última unidad, está en la última unidad con un propósito. Pues obviamente ellos ya tienen unos elementos importantes y aquí pues esperamos que ellos empiecen a ver todo el tema de la oración, del sustantivo, todo lo que nosotros ya hemos hablado, toda la parte gramatical, ortográfica y la semántica que incluso nos la estaban preguntando hace poquito. Sobre eso también quisiera mencionar, porque lo estábamos dialogando ahora un rato, muchas de las cosas
del método tradicional son absolutamente válidas y tienen representación en esta propuesta. No estamos descalificando el método que se trabajaba o que se trabaja aún en algunos colegios con respecto a al proceso de español o del lenguaje. Por el contrario, estamos tratando de darle mayor significado a algunas cosas que consideramos realmente aporta al proceso de comprensión y de producción. Entonces, aquí ustedes van a encontrar algunas actividades que son propias y que los profesores hacen y que además son absolutamente necesarias. Por ejemplo, qué palabras no entiendo o no comprendí del texto y tengo que ir a buscarlas al diccionario y escribo el significado. Eso lo van a encontrar ustedes ahí porque necesitamos volver a encontrar a que los niños realmente no pasen por alto algunas palabras que le puede dar mayor comprensión dentro del texto. Entonces los niños se han vuelto un poquito perezosos frente a eso, al uso del diccionario. Hay algunos niños que no lo saben manejar el diccionario porque además se han vuelto absolutamente digitales, entonces ahora solamente les decimos, vaya y busque en Google qué es semántica, qué es gramática. ¿Sí? Entonces no, nosotros queremos que ojalá en la medida de lo posible los profesores nuevamente le den protagonismo al diccionario y los niños aprendan a manejarlo y aprendan a escribir y a buscar las palabras que no comprenden y resaltarlas en los textos además, porque ese es un buen hábito. Cuando uno lee, cuando uno tiene un libro siendo adulto igual, o sea, para nosotros, una de las grandes reflexiones es que uno pueda hacer eso, o sea, yo no tengo por qué entender las palabras y también va en vía a ese proceso de adquisición de nuevo vocabulario para el tema de la comprensión. Terminamos, se nos acabó la propuesta. Entonces,